Estaba embarazada del hijo de un hombre con el que había perdido el contacto hacía 2 meses. Las palabras del médico me hicieron sentir como si mi mundo se derrumbara. Él era un hombre mexicano que conocí en el puerto de Barcelona. Después de un breve encuentro, abordó su barco y se marchó. Ahora, seguramente, estaría en algún lugar al otro lado del océano, y la comunicación era casi imposible. Tenía que enfrentarlo todo sola. Todavía no podía olvidar la expresión de decepción de mis padres cuando les di la noticia de mi embarazo. El padre era un extranjero, y para colmo, un marinero incomunicado. A pesar de todo, decidí que protegería a este niño y lucharía sola contra todo. Cuando solo faltaba un mes para la fecha de parto, el timbre de la puerta sonó inesperadamente. Al abrir, me encontré con una pareja de ancianos mexicanos que nunca había visto. «Somos los padres de Mateo», dijeron con un español que sonaba un poco vacilante. «Hemos venido a conocer a nuestro nieto». Sus palabras me dejaron aturdida. Al enterarse de mi embarazo, no dudaron en volar medio mundo para llegar hasta aquí. A pesar de la barrera del idioma, sus manos cálidas y sus ojos llenos de preocupación lo decían todo. Las lágrimas de la madre mexicana mientras me sostenía la mano con fuerza durante los dolores de parto, y después, una nueva vida que comenzó en México. Aunque no compartíamos una gota de sangre, ellos me enseñaron el verdadero significado de la palabra familia. Esta no es solo una simple historia de amor, es la historia de una familia especial, forjada por encuentros del destino que superaron todas las barreras culturales y lingüísticas. Los invito a acompañarme en este viaje. Mi nombre es María, nacida y criada en la ciudad portuaria de Barcelona, España. Durante mis 25 años viviendo aquí, siempre amé el mar y crecí con su sabor salado. Mi familia era una familia de clase media normal. Mi padre trabajaba para una compañía marítima local, y mi madre administraba una pequeña cafetería. Gracias a ellos tuve una vida cómoda, aunque no éramos ricos. Desde pequeña, me sentí muy interesada por diferentes culturas. La particularidad de una ciudad portuaria me dio la oportunidad de conocer a muchas personas de todo el mundo. Entre ellas, me sentí especialmente cautivada por la cultura mexicana. Aprendí español de México por mi cuenta, viendo películas y a veces incluso cocinando platillos mexicanos. ¿Otra vez viendo esas películas mexicanas, María? Mi madre solía reírse cuando me veía llorar a moco tendido durante las películas. Si sigues así, un día te casarás con un mexicano de verdad. Cada vez que me decía eso, yo solo sonreía y respondía, ¿qué dices, mamá? Solo las veo por diversión. Mi vida transcurría de lo más normal. Estudié turismo en la universidad, y después de graduarme, trabajé para una pequeña agencia de viajes en Barcelona. Mi trabajo principal era guiar a turistas de países europeos, pero me sentía especialmente feliz cada vez que recibía a grupos de Asia o Latinoamérica. Aquel día era una tarde como cualquier otra. Estaba paseando cerca de casa después del trabajo. Caminar y contemplar el mar era mi mayor consuelo. Escuchar el sonido de las olas y mirar hacia el horizonte lejano me devolvía la paz interior. Sin embargo, aquel día sucedió algo diferente. «Perdona, ¿hablas inglés?». Una voz a mis espaldas me hizo voltear. Un joven asiático estaba allí, con expresión desconcertada. Inmediatamente supuse que era mexicano. Llevaba un mapa en la mano y parecía completamente perdido. «Sí, hablo inglés. ¿Necesitas ayuda?», le pregunté. Él suspiró aliviado y respondió: «Quiero ir al barrio gótico, pero mirando el mapa, no entiendo muy bien». En ese preciso instante, reuní todo mi valor y le pregunté en un español de México con acento: «¿Eres de México?». Sus ojos se abrieron de asombro. «Oh, hablas español muy bien». «Solo un poco. Veo muchas películas mexicanas, así que sé un poco», respondí tímidamente. «Guau, qué sorpresa. Soy Mateo, de México». Y así fue como nos conocimos por primera vez. Mateo era marinero en un carguero mexicano, y tenía 2 semanas de permiso en Barcelona. Le indiqué el camino al barrio gótico, y de repente, un estallido de valentía me invadió. «Mañana tengo el día libre. ¿Qué te parece si te llevo a recorrer Barcelona? Será mucho más interesante con un local de guía». Al día siguiente, me reuní con Mateo y lo llevé por todos los lugares emblemáticos de Barcelona, desde la Sagrada Familia hasta el Parque Güell y las Ramblas. Él se maravillaba con todo y no dejaba de tomar fotos. «España es realmente hermosa, pero gracias a ti, este viaje se ha vuelto aún más especial». Un día se convirtió en 2, y 2 días en 3.
Nos veíamos todos los días y poco a poco fuimos conociéndonos mejor. Mateo me contó que venía de la Ciudad de México, se había graduado de la Escuela Nacional de Marina Mercante y se había convertido en marinero. Era un trabajo duro, a veces tenía que estar en el mar de 6 meses a 1 año, pero dijo que amaba el mar. El cuarto día, vimos el atardecer juntos en la playa de la Barceloneta. La superficie del mar, al anochecer, se teñía de un rojo intenso, mezclándose con las risas y charlas de la gente y el graznido de las gaviotas. María, Mateo me llamó de repente. Creo que me gustas. Mi corazón pareció detenerse. Apenas nos habíamos visto 4 veces, en una relación que comenzó entre una guía turística y un cliente. Pero yo sabía que mis sentimientos por él también habían superado el límite de la mera amistad. Tú también me gustas, respondí en voz baja. Esa noche, nos dimos nuestro primer beso y pasamos la noche en su habitación de hotel. Todo sucedió muy rápido, pero no me arrepentí en absoluto. Sentí que era el destino, pero los momentos de felicidad fueron breves. Una semana después, Mateo tuvo que regresar a su barco. Me dijo que tendría un viaje de 6 meses por el Atlántico. Me pondré en contacto contigo por redes sociales, prometió. ¿Me esperarás? Asentí, pero un rincón de mi corazón seguía lleno de preocupación. ¿Podría una relación que comenzó con un encuentro tan breve durar tanto tiempo? Después de que Mateo se fue, volví a mi vida cotidiana, pero mi corazón ya no estaba en paz como antes. Siempre pensaba en él y dependía de los breves mensajes que me enviaba. La señal de internet en el barco era intermitente y la comunicación frecuente era muy difícil, pero él aún así intentaba mandarme mensajes cada vez que podía. Y así pasó un mes. Al entrar en el segundo mes comencé a sentir síntomas extraños. Todas las mañanas sentía náuseas violentas, y el olor de las comidas que antes me encantaban de repente se volvió insoportable. Y entonces fui al hospital. Las palabras del médico me dejaron aturdida. «Felicidades, señorita María. Está embarazada». ¿Embarazada? Mi voz tembló. La doctora asintió con una sonrisa, pero mi mente daba vueltas. ¿Embarazada? Solo unos días después de conocer a un hombre que ahora estaba al otro lado del océano. De camino a casa desde el hospital, mis piernas se sentían tan débiles que tuve que sentarme en un banco junto a la carretera. Saqué mi teléfono, dispuesta a contactar a Mateo, pero no sabía por dónde empezar. Esa noche, me quedé despierta sin poder dormir. ¿Qué hago ahora? ¿Debería decírselo a mis padres? ¿Debería quedarme con este bebé? Innumerables preguntas daban vueltas en mi cabeza. Y a la mañana siguiente, tomé una decisión. Primero, se lo diría a mis padres. «Mamá, papá, tengo algo que decirles». Después de la cena, mientras toda la familia estaba reunida en la sala, mi voz tembló. Mi madre me miró a la cara y pareció adivinar que algo serio sucedía. «¿Qué pasa, María?» «Estoy embarazada». En cuanto pronuncié esas palabras, la sala se sumió en un silencio pesado. La cara de mi padre se ensombreció, y mi madre estaba tan sorprendida que no podía cerrar la boca. «¿Quién es el padre del bebé?» Finalmente, mi padre habló. «Es mexicano, papá. Es marinero y ahora está en el mar, así que no puedo contactarlo con frecuencia». Mi padre se levantó de la silla de golpe. «¿Qué? ¿Un extranjero y además marinero? ¿Una persona con la que no puedes contactar ahora?» «María, ¿qué demonios estás pensando?» Mi madre intentó sujetar el brazo de mi padre para que se calmara, pero su ira no se apaciguó fácilmente. «Contacta con ese tipo inmediatamente y dile que asuma su responsabilidad». «Papá, no es tan fácil. Él está en medio del Atlántico». «Entonces, ¿qué piensas hacer? ¿Nuestra hija va a criar sola al hijo de un extranjero? Eso es inaceptable». Esa noche fue una de las más dolorosas de mi vida. Mi padre, furioso, se fue de casa, y mi madre solo pudo abrazarme y llorar. Al día siguiente mi padre regresó. Parecía un poco más calmado. Se sentó frente a mí y suspiró. «María, sea cual sea la decisión que tomes, nosotros seguiremos siendo tus padres. Si decides tener a este bebé, tus padres te ayudarán». El tiempo pasó y mi vientre crecía cada día más. En el trabajo, todos ya sabían que estaba embarazada. Afortunadamente, mi jefe fue muy comprensivo y prometió guardarme el puesto después de mi baja, pero el mayor problema seguía ahí. ¿Cómo y cuándo le diría la verdad a Mateo? Seguí posponiéndolo una y otra vez. Cuando tenía 5 meses de embarazo, finalmente reuní el coraje para enviarle un mensaje a Mateo. «Mateo, tengo algo importante que contarte. Por favor,
Llámame cuando puedas. Unos días después, él me contactó. Me dijo que estaba atracado en una costa africana. Temblaba mientras atendía la llamada. María, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Al escuchar su voz, las lágrimas brotaron. Mateo, estoy embarazada. Es tu hijo. Al otro lado de la línea, hubo un largo silencio. Sabía que estaba en shock. Esperé ansiosamente su reacción. ¿En serio? Finalmente, habló. Mi hijo. El silencio continuó, y empecé a pensar en el peor de los escenarios. Quizás evadiría la responsabilidad o incluso cortaría toda comunicación. Pero sus siguientes palabras fueron inesperadas. María, lo siento. Debí ser más cuidadoso. Pero no te preocupes, asumiré la responsabilidad. Ahora estoy en el barco, así que no puedo estar a tu lado, pero tan pronto como termine el viaje, iré directamente a España. Sus palabras me hicieron suspirar de alivio. Al menos no me culpó ni me ignoró, pero aún me preocupaba. Las promesas verbales eran fáciles, pero ¿realmente asumiría la responsabilidad? No te preocupes, María. Hablaré con mis padres. Estoy seguro de que me ayudarán. Lo escuché, pero no me atreví a tener muchas expectativas. México estaba demasiado lejos, y no sabía cómo eran sus padres. ¿Cómo reaccionarían ante la noticia de que una mujer desconocida en un país lejano estaba embarazada del hijo de su hijo? Al entrar en el 9º mes de embarazo, me ocupé de los preparativos para el parto. Mis padres y mis colegas en el trabajo me ayudaron mucho, especialmente mi madre. Todos los días me cocinaba comidas nutritivas y me ayudaba a comprar cosas para el bebé. Una tarde, sonó el timbre de mi casa. Mi madre abrió la puerta y, acto seguido, me llamó con voz sorprendida. María, sal a ver esto. Salí a la sala y vi a una pareja de ancianos que nunca había visto. Una pareja asiática. La mujer habló en un español vacilante. ¿Es usted María? Asentí, confundida. Somos los padres de Mateo. Venimos de México. Esa frase me dejó petrificada. ¿Los padres de Mateo, desde México hasta España? La pareja de ancianos llevaba maletas y parecían cansados. Probablemente acababan de hacer un largo viaje. Miré a mi madre, quien rápidamente entendió la situación y los invitó a entrar. Pasen, por favor. ¿Quieren un té? Aunque el idioma era una barrera, la madre de Mateo me miró el vientre y sonrió. Luego, con cuidado, extendió su mano como queriendo tocar mi vientre. Asentí dándole permiso, y ella lo acarició suavemente. ¿Niño o niña?, preguntó. El médico dice que es un niño, respondí. Sus ojos se humedecieron. En ese momento el padre de Mateo sacó algo de su bolsillo. Era una pequeña pulsera de plata, finamente tallada. Esto es para nuestro nieto, explicó en un español aún más torpe. Me sentí tan conmovida que no pude hablar. Solo por escuchar la noticia de que su nieto iba a nacer, habían volado desde el otro lado del mundo para llegar aquí. Esa noche mi familia y los padres de Mateo cenamos juntos. A pesar de la barrera del idioma, conversamos con gestos, algunas palabras sencillas en inglés y la ayuda de una aplicación de traducción. La madre de Mateo no dejaba de ponerme comida en el plato, y su padre contaba historias sobre Mateo. Mateo, desde pequeño, ha sido un niño responsable. No se preocupe, él la cuidará bien a usted y al bebé. Al escuchar esas palabras, no pude contener las lágrimas. Pensé que una persona como Mateo, criada por padres tan maravillosos, quizás era realmente digna de confianza. Al día siguiente, la madre de Mateo empezó a cocinar con ingredientes que había traído de México. Puso todo su corazón en prepararme platillos mexicanos, sopa azteca, chiles rellenos, tamales. Algunos de ellos los probé por primera vez, pero todos estaban deliciosos. Tienes que comer mucho para tener fuerza para el parto, dijo ella. Agradecí y disfruté cada platillo. Poco a poco, me fui acercando a los padres de Mateo. Todas las mañanas se levantaban temprano para ayudar en casa y siempre se preocupaban por si necesitaba algo. A medida que se acercaba el día del parto, me sentía cada vez más ansiosa. Mateo todavía estaba en el mar, y evidentemente no podría estar a mi lado cuando diera a luz. Pero la presencia de sus padres era un gran consuelo. Y finalmente, llegó el día. Al amanecer, de repente sentí dolores de estómago y rompí aguas. Mis padres y los padres de Mateo me llevaron rápidamente al hospital. Los dolores de parto comenzaron, y me retorcía de dolor. La madre de Mateo me agarró la mano con fuerza, sin apartar la mirada. Sus ojos estaban llorosos. «Ánimo, María. Pronto conoceremos a nuestro nieto».
Sus palabras me dieron fuerzas. Después de 12 horas de parto, finalmente, mi hijo nació. Cuando la enfermera me lo puso en el pecho, todo el dolor desapareció. El bebé era pequeño y frágil, pero perfecto. Los padres de Mateo entraron en la habitación del hospital, sus ojos llenos de lágrimas de alegría. La madre de Mateo levantó cuidadosamente al bebé. Nuestro nieto se parece tanto a Mateo de pequeño. Y así nació nuestro hijo, Santiago. Este nombre fue elegido por los padres de Mateo. Dijeron que Santiago significaba el que suplanta, y querían que se convirtiera en una persona sabia y fuerte. La primera semana después del parto fue realmente agotadora. Tenía que estar despierta toda la noche, y amamantar no era fácil. Pero la madre de Mateo, a quien ahora llamaba mamá, me ayudó muchísimo. Poco a poco me enseñó a cuidar al bebé, y lo cuidó para que yo pudiera descansar. Tienes que envolver el pañal así, bien apretado para que el bebé se sienta seguro, explicó mamá con gestos y algunas frases en español vacilantes. La forma en que cambiaba los pañales y envolvía al bebé parecía un arte, una habilidad perfeccionada durante décadas. Mientras tanto, el padre de Mateo, a quien ahora llamaba papá, ayudaba silenciosamente en las tareas del hogar. No hablaba mucho, pero siempre estaba donde se le necesitaba. Mis padres también ayudaron mucho, especialmente mi madre y la madre de Mateo, quienes se hicieron muy cercanas. A menudo cocinaban juntas, eran momentos de fusión entre la cocina española y la mexicana. Pasó un mes, y los padres de Mateo seguían con nosotros. Querían estar cerca de su nieto, y yo también me sentía tranquila teniéndolos a mi lado. Pero por otro lado, también me preocupaba. ¿Cuánto tiempo era válida su visa? ¿Cuándo tendrían que regresar a México? Un día, reuní todo mi valor y pregunté: «Mamá, ¿cuándo tienen pensado regresar a México?» Mamá pensó un momento y luego respondió: «No tenemos planes de regresar todavía. Tenemos que esperar a que Santiago crezca un poco más, y tenemos que ver a Mateo». Al escuchar esas palabras me sentí profundamente conmovida. Realmente pospusieron su vida por mí y por su nieto. 2 días después, llegó una noticia inesperada. Mateo se puso en contacto, dijo que había terminado su viaje antes de lo previsto y que regresaría al puerto de Veracruz en una semana. Estaba tan feliz que no sabía qué hacer. Finalmente, Santiago estaba a punto de conocer a su padre. «Papá, mamá, Mateo regresa en una semana». Al escuchar la noticia, la cara de mi suegra se iluminó. Mi suegro rara vez mostraba sus emociones, pero tampoco pudo ocultar su alegría. «Oh, mi hijo finalmente regresa. Pronto conocerá a su nieto y a María también». Toda esa semana, el ambiente en la casa fue de gran emoción. Mi suegra cocinaba aún más platillos mexicanos, y mi suegro limpiaba cada rincón de la casa. Y finalmente, Mateo voló de México a Barcelona. Fuimos al aeropuerto a recibirlo. Santiago estaba en mis brazos, y mis padres y sus padres miraban emocionados a su alrededor. Ahí está. Un hombre salía a lo lejos, vestido con su uniforme de marinero. No era otro que Mateo. Mi corazón latía con fuerza mientras se acercaba. Vi lágrimas en sus ojos. «María, te extrañé mucho». Se acercó y me abrazó fuerte. Luego miró a Santiago en mis brazos. La expresión de Mateo era de sorpresa y alegría. «¿Este es nuestro hijo?». Con cuidado tomó a Santiago en brazos. El bebé al principio parecía cauteloso con el extraño, pero pronto se durmió plácidamente en los brazos de Mateo. Los padres de Mateo saludaron a sus propios padres. Los 3 se abrazaron por un largo rato, sin poder hablar. Al ver esa escena, mi corazón se llenó de un calor inmenso. Mateo regresó a casa, desempacó sus cosas y pasó más tiempo con Santiago. Había comprado juguetes de México para nuestro hijo, y también me había preparado un regalo. «María, esto es para ti». Me entregó una pequeña caja. Al abrirla, dentro había un collar muy bonito. El diseño era sencillo, pero podía sentir su cariño. «Gracias, Mateo. Es precioso». Esa noche, toda nuestra familia cenó junta. Mateo nos contó lo que había sucedido durante el viaje y dijo lo rápido que había querido regresar a casa cuando se enteró de su hijo. Pasó una semana. Mateo estaba de permiso, así que tuvimos mucho tiempo juntos. Aprendió a cambiarle los pañales a Santiago, a bañarlo y a consolarlo cuando lloraba por la noche. Una noche, después de acostar a Santiago, Mateo y yo nos sentamos a charlar en el balcón. «María, creo que deberíamos irnos a vivir a México», dijo Mateo de repente. Sus palabras me sorprendieron. Por supuesto sabía que algún día tendría que regresar a México,
pero no esperaba que fuera tan pronto. ¿Y yo qué?, pregunté. Quiero que tú y Santiago vengan conmigo. Somos una familia, ¿verdad? Pensé por un momento. Ir a México era una decisión que cambiaría toda mi vida. Familia, amigos, trabajo. Tendría que dejarlo todo para ir a un país desconocido. Si voy contigo a México, ¿cómo viviré allí? No hablo mucho español de México y no tengo trabajo. Mateo me tomó de la mano. No te preocupes, yo te ayudaré con todo. Puedes enseñar inglés o español en México. Cuando regrese de mi viaje, prepararemos nuestra propia casa. Pero no tienes que preocuparte. Mis padres adoran a Santiago. De hecho, tengo un plan. Quiero ahorrar un poco más de dinero y dejar de trabajar en el mar para trabajar en tierra. Así podré volver a casa todos los días. Me conmovieron mucho sus palabras. Mateo estaba realmente dispuesto a cambiar toda su carrera por nuestra familia. A la mañana siguiente, tomé mi decisión. Mateo, quiero ir a México. Vivamos juntos allí. Al escuchar mis palabras, el rostro de Mateo se iluminó con una sonrisa radiante. Me abrazó con fuerza. Gracias, María. No te arrepentirás. Ese día, comunicamos nuestra decisión a nuestros padres. Los padres de Mateo estaban muy felices, pero la expresión de mis padres era compleja, especialmente la de mi padre. Se quedó en silencio un rato. ¿Estás bien, papá?, le pregunté con cuidado. Siento como si fuera a perder a mi hija, finalmente dijo. Pero si eres feliz, eso es lo más importante. Iremos a visitarte a México con frecuencia. Mi madre, entre lágrimas, me abrazó con fuerza. Mi hija se va tan lejos, pero respeto tu elección. Y así, se decidió nuestro viaje a México. Mateo solicitó un traslado para trabajar en tierra, y yo presenté mi renuncia. Todo sucedió rápidamente. La noche antes de partir, paseé por la playa de Barcelona por última vez. Había crecido aquí, había cultivado mis sueños, y me había enamorado aquí. Ahora, estaba a punto de marcharme para comenzar un nuevo viaje, pero los recuerdos de esta ciudad permanecerían para siempre en mi corazón. A la mañana siguiente fuimos al aeropuerto. Mis padres, conteniendo las lágrimas, se despidieron de nosotros. Me pondré en contacto con frecuencia, papá, mamá. Cuando Santiago sea un poco mayor, definitivamente volveremos a visitar. Y así, abordamos el avión. Yo, Mateo, Santiago y los padres de Mateo. Ese fue el primer paso en el camino hacia una nueva vida. En el vuelo a México, miré por la ventana y me sumergí en mis pensamientos. Las nubes de allí eran como mi futuro, vastas e inciertas. Después de un largo vuelo de 12 horas, llegamos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tan pronto como bajamos del avión, sentí un aire desconocido. Sentí mi corazón latir con fuerza al pensar que esta sería mi nuevo hogar. Después de pasar por inmigración y recoger el equipaje, salimos por la puerta. Había mucha gente reunida allí. Entre ellos estaban los amigos de Mateo. Sostenían un letrero de bienvenida y vitorearon al vernos. «Mateo, aquí». Mateo se alegró al ver a sus amigos y me los presentó. «Ella es María, mi esposa, y este es Santiago, nuestro hijo». Todos parecían sorprendidos, pero rápidamente nos dieron una cálida bienvenida. Especialmente Santiago se convirtió en el centro de atención. «Oh, qué lindo, se parece a Mateo, y siendo mestizo, es aún más guapo». Al salir del aeropuerto, nos subimos a un coche hacia la Ciudad de México. El paisaje mexicano visto desde la ventanilla del coche era un poco diferente de lo que había visto en las películas. Más moderno y más ajetreado. Edificios altos bordeaban las calles llenas de coches. Después de aproximadamente una hora de viaje, llegamos a la casa de los padres de Mateo. Era un barrio tranquilo en las afueras de la Ciudad de México, no un apartamento, sino una bonita casa con un pequeño jardín en el patio. Por ahora nos quedaremos aquí. Cuando ahorre suficiente dinero buscaremos una casa para nuestra familia, explicó Mateo. Al entrar en la casa, sentí un ambiente acogedor. Los muebles eran antiguos, pero estaban bien cuidados. En las paredes colgaban cuadros de arte popular. Mi suegra se apresuró a mostrarnos nuestra habitación. «Esta es la habitación de ustedes, chicos. Ya preparé la cuna del bebé». En la habitación, efectivamente, había una cuna, y en la pared colgaban juguetes para bebés. Me sentí realmente conmovida por lo cuidadosamente que nos habían preparado todo. «Gracias, mamá. Es realmente maravilloso». Esa noche, nos acostamos temprano para recuperar fuerzas. Santiago estaba un poco inquieto por el cambio de ambiente, pero finalmente se durmió en mis brazos. A la mañana siguiente,
Viví mi primera mañana en México. Abrí la ventana y el aire fresco entró, y pude ver las montañas a lo lejos. El paisaje era muy diferente al de España, pero también tenía su propia belleza. Mi suegra ya estaba en la cocina cocinando desde temprano por la mañana. Un desayuno mexicano con tortillas, frijoles, huevos y platillos acompañantes fue dispuesto sobre la mesa. Después de la comida, Mateo me llevó a dar un paseo por el vecindario. Santiago se quedó en casa con sus abuelos. Llegamos a un parque cercano. Había muchos ancianos haciendo ejercicio allí. Los adultos mayores en México se preocupan mucho por su salud, ¿verdad?, dije. Sí, mis padres vienen aquí a hacer ejercicio todas las mañanas. Así se mantienen sanos y viven mucho tiempo, respondió Mateo. Al salir del parque, fuimos a un mercado local. El lugar estaba lleno de vida, el olor de diferentes alimentos y el bullicio de los vendedores resonaban en el aire. Aquí podemos comprar comida fresca y a buen precio, explicó Mateo. Paseando por el mercado, vi muchos tipos de comida mexicana. Chiles, nopales, huitlacoche, había muchas cosas cuyos nombres no conocía. Mateo me explicó pacientemente cada una. De repente, una anciana se acercó a nosotros. Me miró fijamente y le dijo algo a Mateo. Como no entendía el español de México, le pregunté a Mateo. ¿Qué dijo? Dice que te ves extranjera y que eres hermosa, respondió Mateo con una sonrisa. La anciana de repente me tomó de la mano y me llevó a su puesto. Allí había muchos tipos de Me ofreció una manzana. Come, está deliciosa, dijo en un español vacilante. Le di las gracias y la tomé. Le di un mordisco. Era realmente dulce y deliciosa. Gracias, señora. La anciana sonrió radiante y luego puso más frutas en una bolsa y nos la dio. Mateo intentó pagar, pero ella se negó con un gesto. Es un regalo para usted, novia extranjera. Bienvenida a México. Esa frase me hizo sonrojar. Todavía no estábamos oficialmente casados, pero ya me llamaban novia. Pero en ese momento, sentí la calidez de la gente mexicana. El tiempo pasó y empecé a aprender un poco de español de México. Mateo y sus padres me enseñaron los saludos básicos y las palabras de la vida cotidiana. Hola, gracias, delicioso. Aunque eran solo palabras sencillas, me ayudaron mucho en mi vida diaria. A mamá le gustaba especialmente enseñarme a cocinar platillos mexicanos, caldo de res, mole, pozole. Al principio, todo era nuevo, pero poco a poco me fui acostumbrando a los sabores de la cocina mexicana. María, tienes que cortar así, pequeño, pequeño. Mamá me indicaba cómo cortar las verduras. Seguí sus instrucciones y ella sonrió satisfecha. Muy bien, ahora pareces una verdadera nuera mexicana. Al escuchar esas palabras me reí, pero en el fondo todavía tenía un poco de preocupación. Todavía no estábamos oficialmente casados, pero mi suegra parecía ya considerarme su hija. Un mes después de llegar a México, después de la cena, Mateo me llamó al balcón. Allí había una pequeña mesa con una botella de vino y 2 copas. ¿Hoy es algún día especial?, pregunté. Solo porque la noche está bonita, respondió él, pero sentí algo diferente en sus ojos. Bebimos vino y hablamos sobre el mes en México, sobre cómo estaba creciendo Santiago y sobre nuestros planes futuros. María, mañana tengo que volver al trabajo, dijo Mateo de repente. Me sorprendió. ¿Tan pronto? ¿No necesitas más tiempo libre? La empresa quiere que regrese pronto, pero no te preocupes. Me han transferido para trabajar en tierra, así que podré volver a casa todos los días. Suspiré aliviada. Al menos ya no tendría que ir al mar por 6 meses. ¿Y María? Mateo sacó una pequeña caja de su bolsillo. Esto es para ti. Abrí la caja y dentro había un anillo. Un anillo de diamantes, simple pero muy hermoso. María, ¿quieres casarte conmigo? En ese momento no pude hablar. Era tan repentino, pero por otro lado, era algo que había estado esperando. Mateo, ¿realmente quieres casarte conmigo? Por supuesto que sí. Ya somos una familia y tenemos a Santiago. Quiero que a partir de ahora seamos oficialmente marido y mujer. Sí, acepto, finalmente respondí. El rostro de Mateo se iluminó con una sonrisa radiante y me abrazó con fuerza. Justo en ese momento, la puerta del balcón se abrió y mis suegros salieron. Parecían haber estado esperando este momento para felicitarnos. Felicidades, hijos. Finalmente, eres nuestra nuera, dijo mamá con alegría. En ese momento me di cuenta de que esta propuesta de matrimonio había sido planeada de antemano y mis suegros también lo sabían.
La preparación de la boda fue más complicada de lo que pensaba. Las bodas mexicanas tienen muchos rituales. Primero, la petición de mano, cuando las dos familias se reúnen. Cuando mis padres vinieron a México, celebramos una cena íntima en un restaurante elegante. A pesar de la barrera del idioma, con la ayuda de un intérprete, la conversación transcurrió sin problemas. Luego, la elección del vestido de novia y el traje tradicional. Decidí usar un vestido de novia estilo occidental y un traje de novia tradicional mexicano. El lugar de la boda fue un hotel en la Ciudad de México. Me sorprendió mucho la cultura de las bodas en México. En España, solemos celebrar la ceremonia en la iglesia y luego una larga fiesta, pero en México, la ceremonia es corta en un centro de eventos y luego viene la comida y el baile. Y finalmente, llegó el día de la boda. Tuve que maquillarme y peinarme desde temprano por la mañana. Los maquilladores mexicanos eran realmente muy buenos. Con mi vestido de novia y mi ramo de flores, estaba lista. Mi padre me llevó al altar. Apoyada en su brazo, mi corazón estaba lleno de emociones encontradas. Dejar España, comenzar una nueva vida en México, solo hacía unos meses, y ahora me convertía oficialmente en un miembro de una familia mexicana. Al entrar al altar, muchos invitados me miraron. Amigos, colegas, parientes de Mateo. Todas eran caras desconocidas, pero sentí la calidez de sus sonrisas. Y frente al altar, Mateo estaba de pie, vestido de traje, mirándome y sonriendo radiante. En ese momento, todas las preocupaciones e inseguridades se desvanecieron. Solo quedaba el futuro que construiríamos juntos. «Estás hermosa», me susurró Mateo. La ceremonia de la boda transcurrió más rápido de lo que pensé. Aunque se llevó a cabo al estilo moderno, a la mitad también hubo algunos rituales tradicionales mexicanos. Intercambiamos anillos y prometimos amarnos para siempre. Después de la boda, tuvimos una corta luna de miel en Cancún. Santiago fue cuidado por ambos abuelos durante los 3 días de luna de miel. Visitamos los lugares emblemáticos de Cancún, exploramos Chichén Itzá, fuimos a Xcaret y paseamos por la playa. La vida de recién casados al principio fue dulce, pero poco a poco empezaron a surgir problemas prácticos. Primero, tenía que encontrar trabajo. No fue fácil encontrar un empleo sin una visa de residencia de larga duración en México. Decidí buscar trabajo enseñando español e inglés. Envié mi currículum a varios lugares, pero la mayoría me rechazaron. Finalmente, tuve la oportunidad de trabajar a tiempo parcial en un pequeño centro de idiomas. El segundo problema era el idioma. Aunque había aprendido español de México, todavía no era suficiente para la comunicación diaria, especialmente al ir al mercado a comprar cosas o al tomar un taxi. Había memorizado frases básicas como «¿Cuánto cuesta?» o «Lléveme aquí, por favor», pero cuando la otra persona respondía rápidamente, no podía entender. Una vez, tomé un taxi para ir a casa, pero no pude decir la dirección claramente. Como resultado, me llevaron a un lugar completamente diferente. Finalmente, me perdí y tuve que llamar a Mateo llorando. Él dejó el trabajo apresuradamente para buscarme. «No pasa nada, María. Al principio, a todo el mundo le cuesta. Poco a poco aprenderás y te acostumbrarás», me consoló. Pero me sentí muy frustrada, así que decidí estudiar español con más ahínco. Me inscribí en una escuela de idiomas y cada día estudiaba 2 horas. En casa, también intentaba aprender español viendo películas. El tercer problema era la diferencia cultural. México y España son diferentes en muchos aspectos, desde el estilo de vida y la gastronomía hasta las formas de pensar. Sentí claramente esta diferencia en las relaciones familiares. Por ejemplo, en México, durante el Día de Muertos, las familias suelen reunirse en la casa del patriarca. Durante esta festividad y otras, todos los miembros de la familia se reúnen para preparar la comida y honrar a los ancestros. Yo no estaba acostumbrada a esta cultura. «María, este Día de Muertos iremos al pueblo de mis padres y nos reuniremos allí. Conocerás a todos mis parientes», me dijo Mateo. Estaba muy nerviosa. No sabía cómo comportarme frente a tantos parientes mexicanos. Mi suegra me ayudó, me enseñó cómo saludar, cómo invitar a comer a los mayores y las reglas básicas de comportamiento. El Día de Muertos, fuimos al pueblo de mis suegros en una zona rural. Ya había muchos parientes reunidos allí. Al principio, todos me miraban con curiosidad. Una nuera extranjera era algo nuevo para ellos. «Oh, la esposa de Mateo es extranjera»,
se sorprendió una tía. «Es de España», dijo mi suegra con orgullo. Al principio, los parientes estaban un poco avergonzados, pero rápidamente mostraron interés en mí, especialmente los primos más jóvenes. Intentaron hablarme en inglés y me preguntaron sobre España. «En España la gente duerme siesta. ¿Sabes bailar flamenco?». Eran preguntas constantes. Intenté responder de la manera más amigable posible, y a veces también saludaba con frases sencillas en español. «Hola tíos y tías. Soy María». Al escuchar eso, los parientes exclamaron: «Oh, habla muy bien español». A la hora de preparar la comida, también fui a la cocina a ayudar a hacer platillos mexicanos. Aprendí a hacer tacos dorados y vi cómo se preparaban los tamales. Al principio era torpe, pero mis primas políticas me enseñaron con entusiasmo. Así se hace más bonito. «Inténtalo», me indicó la prima de Mateo cómo doblar un taco. Esa noche, toda la familia se reunió alrededor de la mesa. La mesa estaba repleta de platillos mexicanos. Había tacos dorados y quesadillas que yo había ayudado a hacer. Además, había pollo en mole, sopa de flor de calabaza y arroz rojo. Era incontable. «María, prueba este platillo. Este es un platillo típico del Día de Muertos en México». Mi tío me sirvió un trozo de tamal. Le di las gracias y lo probé, sorprendida por su rico sabor. «Está realmente delicioso». Después de la comida, llegó el momento de los juegos familiares. Aprendí a jugar a la lotería, un juego tradicional mexicano. Al principio las reglas parecían complicadas, pero después de varias veces, me pareció muy divertido. «¿Estoy haciendo esto bien?». Intenté aprender. «Oh, aprendes muy rápido», me elogió la prima de Mateo. Y así, el primer Día de Muertos transcurrió más alegre de lo que había imaginado. Al principio, estaba muy nerviosa, pero la familia de Mateo me había recibido con calidez. De camino a casa, Mateo me tomó la mano con fuerza y me dijo: «Hoy te has esforzado mucho. Parece que todos te quieren mucho». Reí y respondí: «Qué bien, yo también estoy muy contenta. El Día de Muertos en México es realmente especial». El tiempo pasó. Ya había pasado un año desde que llegué a México. Santiago ya había empezado a caminar y a decir muchas palabras. A veces mezclaba el español de México y el español de España. «Mamá, quiero agua», dijo un día. Quería que Santiago aprendiera ambos idiomas y culturas. En casa, a menudo hablaba con él en español de España y le leía cuentos españoles. Mateo también apoyaba esto. «María, yo también quiero aprender español de España. Si Santiago puede hablar 2 idiomas, yo también debo poder». Me conmovió mucho su esfuerzo. Dedicamos tiempo a enseñarnos idiomas mutuamente. Yo aprendía español de México, él español de España, y crecimos juntos. Mateo fue reconocido en la empresa y ascendido. Ahora era el jefe de equipo de gestión de mercados extranjeros, y su salario también había aumentado significativamente. Gracias a esto, pudimos permitirnos buscar una casa propia. «María, ¿qué tal si buscamos una casa propia? No debemos quedarnos mucho tiempo en casa de mis padres», me sugirió un día. Estuve de acuerdo. Aunque estaba muy agradecida con mis suegros, también necesitábamos nuestro propio espacio como familia. Así que empezamos a buscar casa. Los precios de las casas en la Ciudad de México eran muy altos, así que al principio no pudimos comprar una casa. En su lugar, decidimos alquilar un apartamento. Aquí hay un sistema llamado fianza y alquiler. Hay que depositar una cantidad de dinero al propietario para poder alquilar, explicó Mateo. Fuimos a ver varios lugares y finalmente encontramos uno que nos gustó. Estaba un poco lejos del centro, pero cerca de una estación de metro y rodeado de parques. Lo más importante era que estaba cerca de una guardería y una escuela primaria para Santiago. El día de la mudanza, los padres de Mateo parecían tristes, pero también nos entendían. Antes de irnos, mi suegra nos preparó mucha comida. «Vuelvan a visitarnos con frecuencia y traigan a Santiago», nos dijo mi suegra. «Sí, mamá, no se preocupe, volveremos todos los fines de semana». Al mudarnos a nuestra nueva casa, finalmente comenzamos nuestra verdadera vida de recién casados. Fue divertido poder decorar todo a nuestro propio estilo. A mí me gustaban los colores cálidos de España, y a Mateo le gustaba el interiorismo minimalista japonés. Así que combinamos los dos estilos para crear un espacio único. «Este plato es de España, ¿verdad?». «Es bonito», dijo Mateo al ver un plato de cerámica que había traído de España. «Sí, es famoso en Barcelona. Decorar la mesa con esto hará que la comida sepa mejor».
Nos turnábamos para cocinar platillos mexicanos y españoles. Caldo de res y paella, chiles rellenos y gazpacho. Una mesa que fusionaba los sabores de dos naciones. Después de mudarnos, decidí desafiarme a mí misma. Quería un trabajo más estable. El trabajo de profesora de inglés a tiempo parcial no me daba un ingreso suficiente para vivir, y quería aprender más. ¿Qué tal si pruebo a trabajar en un restaurante español? Le propuse a Mateo un día. ¿Un restaurante? ¿De chef? No. Al principio empezaré como camarera. Conozco bien la comida española y también hablo español, así que creo que será una ventaja. Mateo se mostró preocupado. El trabajo en un restaurante es muy duro. ¿Estarás bien? Creo que vale la pena intentarlo. También es un trabajo que presenta la cultura española a México. Finalmente Mateo apoyó mi decisión y solicité un puesto en un restaurante español en el barrio de la Roma, Ciudad de México. Afortunadamente, tuve la oportunidad de trabajar allí. Señorita María, qué alegría saber que viene de España. Nuestro restaurante quiere ofrecer auténticos platillos españoles, dijo el gerente. Trabajaba 5 días a la semana por las tardes, porque Mateo podía cuidar a Santiago después de regresar del trabajo. Así que era perfectamente posible. Al principio, el trabajo de camarera fue más difícil de lo que pensaba. Había que estar de pie mucho tiempo, y en horas punta, estaba tan ocupada que no veía el momento de parar. Pero poco a poco me acostumbré y el trabajo me pareció más interesante, especialmente al explicar los platillos españoles a los clientes. Sentía que tenía mucho significado. La gente mexicana no conoce mucho la cocina española, así que yo, naturalmente, me convertí en una embajadora de la cultura española. Esta paella es un platillo tradicional de la región de Valencia. El arroz se tiñe de amarillo con azafrán y se cocina con mariscos o carne, les explicaba a los clientes. La gente me escuchaba con ojos curiosos y a menudo me hacía más preguntas sobre España. Me encantaban esos momentos. Hablar de mi país también me ayudaba a aliviar la nostalgia. Un día, una pareja de mediana edad vino al restaurante. Estaban planeando un viaje a España y querían pedir consejo. «Planeamos ir a Barcelona. ¿Hay algún lugar que debamos visitar sí o sí?», preguntaron. Alegremente les hablé de mi ciudad natal, desde la Sagrada Familia hasta las Ramblas y el Parque Güell. Les recomendé todos mis lugares favoritos. Especialmente el atardecer en la playa de la Barceloneta es precioso, no deben perdérselo. Ellos me dieron las gracias y anotaron mis consejos. Y después de la comida, incluso dejaron una propina especial. Gracias a usted, nuestro viaje a España será más interesante. Gracias. Y así, el trabajo en el restaurante me trajo nuevas experiencias y encuentros. Unos 6 meses después, el gerente me hizo una nueva oferta. Señorita María, he oído que le interesa mucho la cocina española. ¿Le gustaría probar a trabajar en nuestra cocina, empezando como ayudante de cocina? Me sorprendió, pero también me emocionó. Cocinar siempre había sido mi pasatiempo, y ahora tenía la oportunidad de convertirlo en una profesión. ¿De verdad? Si tengo la oportunidad, haré todo lo posible. Y así, me trasladé del área de servicio a la cocina. Al principio, empecé con tareas sencillas como preparar verduras, pero gracias a mi estudio y esfuerzo, poco a poco me fueron asignando platillos más importantes. María, a partir de hoy, usted estará a cargo de la paella. Como es española, estoy seguro de que la hará la mejor, dijo el gerente. Me sentí feliz y responsable al mismo tiempo. Ofrecer un platillo de mi país a la gente de México tenía un gran significado. Recordé la receta que mi madre me había enseñado e hice todo lo posible para hacer la paella. Esa noche, los clientes elogiaron mi paella. Auténtico sabor español. Es la primera vez que como algo tan delicioso. Esos elogios llegaron hasta la cocina y me sentí muy orgullosa. Al llegar a casa, le di la buena noticia a Mateo. Mateo, hoy la paella fue un éxito rotundo. A los clientes les encantó. Mateo me abrazó por la cintura y me felicitó. ¡Qué maravilla! Mi María está a punto de convertirse en la maestra de la cocina española en México. Sus palabras me hicieron reír, pero en el fondo me sentía cálida. Cuando llegué a México por primera vez, no hablaba el idioma, no entendía la cultura y estaba muy preocupada, pero ahora estaba encontrando mi lugar poco a poco. Han pasado 2 años, y Santiago ya ha empezado a ir al jardín de infancia. Habla español de México y español de España con fluidez, y ha crecido como un niño que posee las ventajas de ambas culturas. «Mamá, hoy en la escuela mis amigos estaban celosos porque hablo español», dijo Santiago con orgullo un día.
Acaricié la cabeza de Santiago y respondí, porque mi Santiago es un niño especial. Conoce las culturas de ambos países, así que será una persona aún más maravillosa. Mi experiencia laboral en el restaurante me dio cada vez más confianza. Un día, una revista de gastronomía vino a nuestro restaurante para entrevistarnos. Se interesaron especialmente al enterarse de que teníamos una chef de España. «Señorita María, ¿podría darnos una entrevista sobre la cocina española?», preguntó la reportera. Al principio, estaba muy nerviosa, pero hablar de la cocina española que tanto amaba no fue difícil. La entrevista transcurrió mejor de lo que pensé, y un mes después, el artículo fue publicado en la revista. «¡Guau, María, saliste en la revista!», dijo Mateo emocionado, sosteniendo la revista. El artículo se titulaba «La chef de Barcelona que trae el auténtico sabor español a México», y junto a mi foto, era una entrevista sobre las características de la cocina española y mis experiencias en México. Gracias al artículo, el restaurante se llenó cada vez más de clientes y se me asignaron más responsabilidades. Ahora, trabajaba como sous chef en el área de cocina española. «Señorita María, usted realmente tiene talento. Es un tesoro para nuestro restaurante», dijo el gerente. Ser valorada así era realmente gratificante. Sentía que mi vida en México cobraba cada vez más sentido. Sin embargo, no todo fue sobre ruedas. Un día, Santiago regresó de la escuela con una expresión triste. «Mamá, mis amigos me preguntaron por qué mi color de piel es diferente». Esas palabras me dolieron el corazón. Santiago era mestizo, por lo que su apariencia era un poco diferente a la de los niños mexicanos puros. Hasta ahora, eso no había sido un problema, pero cuando los niños crecen, comienzan a notar las diferencias. «Santiago, eso es una señal de que eres una persona especial. Tu mamá es de España y tu papá es de México, así que eres un niño maravilloso con la sangre de dos naciones», le expliqué. «Pero, ¿por qué mis amigos dicen que soy raro? Porque no te entienden bien. Hay mucha gente en el mundo y todos tienen apariencias diferentes. Eso lo hace más bonito, ¿no crees?». Santiago asintió, pero parecía que no lo había entendido del todo. Para ayudarlo a superar esta preocupación, le di la oportunidad de conocer a niños de otras familias multiculturales en la Ciudad de México. Había un grupo de familias internacionales donde niños con padres de diferentes nacionalidades se reunían y realizaban actividades. «Mamá, un amigo mío es mestizo franco-mexicano, otro amigo es mestizo estadounidense-mexicano. Todos son como yo, viven entre dos países», contó Santiago emocionado después de regresar de la reunión. «¿En serio? ¿Te divertiste?». «Sí, mamá. Todos tienen las mismas preocupaciones que yo, pero todos dicen que no es algo malo, sino una oportunidad para experimentar más». Desde ese día, Santiago se sintió más cómodo con su doble identidad. Comenzó a presentar la cultura española a sus amigos mexicanos y la cultura mexicana a sus amigos españoles, y se sintió orgulloso. Hoy en la escuela hice una presentación sobre el Día de Muertos de México. Todos querían saber qué eran los tamales, dijo Santiago después de la escuela. Al ver a Santiago armonizar las dos culturas a su manera, yo también aprendí mucho. De hecho, yo misma había experimentado dificultades con mi identidad al vivir en México. Era española, pero tenía que adaptarme a la cultura mexicana, y a veces equilibrar las dos culturas no era fácil. Pero a través de Santiago, me di cuenta de que no es necesario ver las dos culturas como dos cosas completamente separadas. Pueden fusionarse para crear una cultura única propia de nuestra familia. Ahora llamo a México mi segundo hogar. A veces todavía echo de menos el mar azul de Barcelona, pero las calles bulliciosas y la gente amable de la Ciudad de México también se han convertido en una parte de mi corazón. Y sobre todo, ¿dónde están Mateo y Santiago? Ese es mi verdadero hogar. 3 años después de llegar a México, abrí un pequeño restaurante español llamado Casa María. Este pequeño restaurante estaba ubicado en el barrio de La Condesa y era la realización de mi sueño. Mateo había apoyado mi decisión y me ayudó con todo lo relacionado con el negocio. «Tu comida es realmente especial. Seguro que a mucha gente le gustará», dijo Mateo. Al principio, era solo un pequeño restaurante, pero la buena fama corrió y poco a poco llegaron más clientes. Servía auténticos platillos españoles que había aprendido en Barcelona, y a veces también hacía platillos fusionados usando ingredientes mexicanos. Un día, le propuse a mi suegra que trabajara en el restaurante conmigo. Ella estaba jubilada, y a veces decía que se aburría.
Una anciana como yo, ¿qué podría ayudar?, dijo ella con humildad. Claro que sí, mamá. Cocinas muy bien los platillos mexicanos. ¿Qué tal si añadimos algunos platillos mexicanos al menú del restaurante? Y así mi suegra empezó a trabajar en nuestro restaurante algunos días a la semana. Los platillos que preparaba, como los huevos rancheros estilo tapas o los sopes, eran muy populares entre los clientes. Mi suegra también recuperó la vitalidad con el nuevo trabajo, y yo también me hice más cercana a ella. María, que te hayas convertido en parte de nuestra familia es realmente una bendición, dijo un día mi suegra de repente. Soy yo quien tiene que dar las gracias, mamá. Usted me ha tratado como a una hija en México. Al principio, yo también estaba preocupada. ¿Podría una nuera extranjera adaptarse a nuestra cultura? Pero lo has hecho muy bien. Incluso nos has enseñado sobre la cultura española. Al escuchar esas palabras, las lágrimas brotaron de mis ojos. Las palabras de mi suegra significaban mucho para mí. Santiago había llegado a la edad de la escuela primaria y decidió asistir a una escuela mexicana y a una escuela internacional los fines de semana. Creciendo en un entorno bilingüe y bicultural, el niño se movía naturalmente entre dos mundos y construía su propia identidad. «Mamá, ¿qué haré cuando sea mayor?», preguntó Santiago un día. «Bueno, puedes ser quien quieras. Eres un niño especial que entiende dos mundos. Quizás quieras hacer un trabajo que conecte México y España, como intérprete o diplomático, por ejemplo». Acaricié la cabeza de Santiago. «¡Qué sueño tan maravilloso! Te apoyaré en lo que sea que hagas». Mateo se trasladó al departamento de Relaciones Exteriores de la empresa, y ahora viaja con frecuencia entre España y México. Gracias a eso, podemos visitar Barcelona una vez al año. Mis padres están muy contentos de ver a su nieto, y cada vez que volvemos, organizan una gran fiesta de bienvenida. Nuestro Santiago ha crecido tanto. Mi madre abrazó a Santiago con fuerza y dijo, «Habla español de España muy bien y español de México también. ¡Qué nieto tan maravilloso!». Cuando estábamos en Barcelona, llevé a Santiago a ver los lugares donde crecí, la escuela donde estudié, el parque donde jugaba y el puerto donde conocí a Mateo por primera vez. Mamá conoció a papá por primera vez en este puerto. Papá estaba perdido y mamá lo ayudó. Le conté a Santiago. «¿Y así se formó nuestra familia?», preguntó Santiago con ojos curiosos. «Así es. Ese pequeño encuentro creó nuestra familia», dijo Mateo, acariciando la cabeza de Santiago. «Quizás el que me perdiera fue el destino. Gracias a eso pude conocer a tu mamá. Caminamos juntos por la playa y contemplamos el mar. Mirando la misma superficie marina, pensé que fue este vasto mar el que nos conectó a Mateo y a mí y creó la familia feliz que somos ahora». Después de regresar a México, nuestra vida cotidiana volvió a la normalidad. Casa María, aunque pequeña, funcionaba bien. Santiago se adaptaba bien a la escuela. Mateo trabajaba duro y era valorado en la empresa. Y yo seguía con mi trabajo de conectar dos culturas a través de la gastronomía. Un día, recibí una invitación para participar en un programa de televisión para hacer una demostración de cocina. Al principio, sentí presión al estar frente a las cámaras, pero gracias al aliento de Mateo y Santiago, reuní el coraje para participar. «Señorita María, que viene de España pero dirige un restaurante español en México, ¿qué platillo nos mostrará hoy?», preguntó el presentador. «Hoy presentaré un platillo español que utiliza ingredientes mexicanos. Es la paella de mole, un platillo que combina la paella tradicional española con el distintivo mole que aprendí de mi suegra, creando un sabor especial», respondí. Después de la emisión del programa, más gente acudió a nuestro restaurante y dijo que querían probar la paella de mole. Me sorprendió mucho este interés, pero por otro lado, me alegró mucho. Poder conectar las dos culturas que amo a través de la gastronomía era una experiencia realmente especial. El tiempo pasó, y nuestra familia se unió cada vez más. Al principio hubo malentendidos y conflictos debido a las diferencias culturales, pero gracias al esfuerzo por comprendernos y respetarnos mutuamente, superamos todas esas dificultades. Mateo ahora hablaba español de España con bastante fluidez, y yo no tenía muchas dificultades para comunicarme a diario en español de México. Santiago usaba ambos idiomas como lenguas maternas y crecía absorbiendo todas las ventajas de ambas culturas. Una tarde, nuestra familia fue de picnic al parque de Chapultepec. Extendimos una manta en el césped y comimos juntos jamón y queso de España, tacos dorados y pan de México. Santiago corría y jugaba con sus amigos, mientras Mateo y yo nos sentábamos a contemplar el lago y charlar.
María, ¿alguna vez pensaste en esto? Si no nos hubiéramos conocido, ¿dónde y qué estaríamos haciendo ahora?, preguntó Mateo. Pensé por un momento. Probablemente seguiría trabajando en la agencia de viajes en Barcelona. ¿Y tú? Seguramente seguirías en el mar por 6 meses. Eso debe ser muy solitario. Qué suerte que nos conocimos. Le tomé la mano a Mateo y le dije, realmente es una suerte. Sin ti, no habría Santiago, y no habría una familia tan feliz como esta. Miré hacia Santiago. El niño lanzaba piedras alegremente a la orilla del lago. Una pequeña casualidad, pero nuestro amor había creado un niño especial, nacido del encuentro de 2 culturas. Siempre me pregunté por qué me pediste ayuda ese día. Podrías haberle preguntado a cualquier otra persona, le pregunté. Mateo sonrió y respondió, la verdad es que eras muy guapa, y sentí un aura cálida. Quizás fue el destino, ¿no crees? Yo también. Desde la primera vez que te vi, sentí que eras muy especial. Quizás por eso te propuse hacer de guía al día siguiente. Nos miramos y reímos. Decir que fue el destino puede sonar trillado, pero el hecho de que 2 personas de 2 mitades del mundo se conocieran por casualidad y formaran una familia, así es realmente un milagro. Santiago corrió hacia nosotros. Mamá, papá, ¿ven ese barco? Un barco grande pasa, como el que usa papá. Todos miramos hacia el lago. Un yate pasaba por el lago de Chapultepec. Era mucho más pequeño que el carguero en el que Mateo había viajado, pero en la imaginación de Santiago, era el barco de papá. ¡Qué genial! Mateo levantó a Santiago en brazos. Papá, algún día yo también podré viajar en barco. Por supuesto. Algún día los 3 viajaremos juntos en un crucero a España y a otros países también. Los ojos de Santiago se iluminaron. ¿De verdad? ¿Lo prometes? Prometido, respondimos Mateo y yo al unísono. Esa noche, en el coche de vuelta a casa, Santiago dormía profundamente en el asiento trasero. Miré a mi hijo y pensé, nuestro hijo está creciendo entre 2 mundos, 2 culturas, pero sin confusión ni carencias. Al contrario, acepta todo naturalmente, y está creciendo para ser un niño con una visión más amplia y un corazón más cálido. Al llegar a casa, después de acostar a Santiago, Mateo y yo salimos al balcón a tomar una copa de vino. El cielo nocturno de la Ciudad de México no tenía muchas estrellas, pero las luces de la ciudad brillaban como si fueran estrellas. María, me llamó Mateo, ¿por qué me das las gracias? Por todo, por venir a México, por casarte conmigo, por dar a luz a Santiago y por hacerme feliz cada día. Le tomé la mano. Soy yo quien debe darte las gracias. Cambiaste mi vida por completo. Al principio, tenía mucho miedo y me sentía ajena, pero ahora siento que este es mi hogar. Todavía tendremos que enfrentar muchas dificultades, pero mientras nos tengamos el uno al otro, superaremos todo. Sí, mientras nos tengamos el uno al otro. Y así, soñamos con el futuro bajo el cielo nocturno brillante de la Ciudad de México. Un pequeño universo que nosotros, personas de 2 mundos, habíamos creado. Esa era nuestra familia. Cuando llegué a México por primera vez, tenía miedo y me preocupaba todo. El idioma era diferente, la cultura era diferente, la comida también era diferente. Pero ahora sé que todas esas diferencias han hecho que nuestra familia sea especial y más rica. La historia de nuestra familia, nacida del encuentro entre la calidez de España y la vitalidad de México, continuará. A veces habrá dificultades, también habrá malentendidos, pero precisamente porque tenemos amor y respeto el uno por el otro, siempre avanzaremos juntos. Si ustedes, al igual que yo, están comenzando una nueva vida en un país extranjero, no se desanimen. La barrera del idioma y la cultura puede parecer muy alta, pero con un corazón sincero y esfuerzo, pueden superarla. Y en el proceso, se volverán más fuertes y conocerán un mundo más amplio. El día que conocí a un hombre mexicano perdido en el puerto de Barcelona, no pude imaginar que mi vida cambiaría así. Pero ahora, mirando hacia atrás, fue uno de los momentos más maravillosos de mi vida. Si no hubiera conocido a Mateo, no habría conocido a Santiago, no habría conocido a México, mi segundo hogar, y toda la felicidad actual. 2 mundos, un corazón. Esa es la imagen de nuestra familia. Y estoy realmente feliz de poder compartir este viaje especial con ustedes. Espero que esta historia pueda brindarles un poco de consuelo y coraje. Gracias a todos, y nos vemos en las próximas historias.